Presentar a Hans, que será el moderador de esta noche y se ha unido a nuestro grupo diríamos, de academia de ALAP para organizar una cantidad de webinar. Aspiramos que cada vez sean más para llevar temas de interés y de actualidad para todos los perfusionistas de la región. Quiero agradecer también a Catalina por su gentileza, por contarnos su experiencia y ya los dejo con ellos. Hans tiene una cantidad de anuncios importantes que hacerlo. Están en su casa y seguimos por aquí en contacto. Gracias, Hans. Gracias, Catalina. Yo sigo aceptando por aquí, no te preocupes, Hans. Vale, muchas gracias, Alileni. Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro educativo que tenemos virtual el día de hoy en nombre de ALAP. Agradecerles su permanencia y el interés de participar y de seguir enriqueciendo el conocimiento en las prácticas de la perfusión y la circulación extracorpórea. Recordar que esto es muy importante porque esto es lo que nos apalanca a nivel nacional e internacional sobre el cuidado de la perfusión y la influencia que tienen nuestras técnicas en la recuperación del estado de salud de las personas. Y esto se extrapola a las familias y a las comunidades de nuestros países, de nuestros vecindarios y de nuestro continente. Por lo tanto, queremos decirles que este año tenemos unas actividades académicas que vamos a hacer por ahora cada 2 meses para que tengamos todos presentes. Y hoy partimos con nuestro primer webinar del año, que es dado por nuestra compañera Catalina Alvarado Neves. Ella es perfusionista y vamos a dar va a ser la exponente, la speaker del tema que a muchos de nuestras naciones nos interesa en el transporte en pacientes sometidos a terapia extracorpórea ECMO y su experiencia que ha tenido en la red salud, en la macro del país Chile actual, donde nos encontramos. Cata, siguiente, porfa. Queremos invitarlos en nombre de la a que puedan visitar la página. Ese es el enlace. Algunas personas, compañeros y colegas me han dicho que algunas se meten en la página que termina en asociacionalap.com. Si bien es cierto, ahí hay información, pero a través de este enlace es donde se están publicando actualmente las revistas, las fichas de científicas de Embomba y también estarán publicados los próximos eventos. En esta plataforma también vamos a poder encontrar todos los webinares que ya están establecidos para este año, ¿ya? Y pueden irse registrando. Cada uno de ellos va a tener un crédito educativo académico para la recertificación de nuestra certificación por parte de perfusión como perfusionistas clínicos certificados. También es invitarlos e invitarlas a todos para el tercer Congreso Latinoamericano de Perfusión que será llevado a cabo el 5 al 7 de septiembre del presente año en Ciudad de México. Así que desde ya podemos ir reservando estas fechas y que podamos todos participar de este compartir, no solamente académico, sino también en cultura, en conocimientos y saberes personales que cada uno de nosotros lo logramos dar desde nuestra visión como perfusionista en los diferentes países de Latinoamérica. Siguiente, por favor. Sin más, vamos a presentar a nuestra compañera speaker del día de hoy. Ella es Catalina Alvarado. Ella es enfermera universitaria licenciada y titulada de la Universidad de Chile. Lleva 2 años de experiencia en la unidad de cuidado intensivo y 6 años como perfusionista. Es clínica certificada, integrante del equipo ECMO Chile y actualmente trabaja como perfusionista en Clínica Red Salud de Santiago. Así que, Catalina, muchas gracias por tu compañía y todo el auditorio es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Hans. Ahí sí. Bueno, buenas noches a todos. Como les dijo Hans, yo soy Catalina Alvarado, soy enfermera perfusionista, trabajo en Santiago de Chile.
en la Clínica Red Salud Santiago. Hoy día les voy a contar un poco, a partir de mi experiencia, cómo ha sido el transporte en ECMO y cómo es la experiencia que ha tenido la Clínica Red Salud Santiago. Espero que esto sirva como estímulo para quienes no han podido hacerlo todavía. La verdad es que es un gran tema, es bastante interesante y es muy llenador. Como hoja de ruta vamos a hablar un poco de introducción, qué es lo que es el transporte en ECMO, cuáles son los protocolos que tenemos nosotros, la experiencia en Clínica Red Salud Santiago y algunos aprendizajes y tips que les voy a dejar para el final. De las recomendaciones actuales tenemos varias guías que nos muestran un poco cómo organizar un programa de ECMO móvil. Inicialmente tenemos la guía de ELSO para transporte y recuperación de pacientes adultos y pediátricos soportados en ECMO, que la pueden encontrar en la página de la ELSO. Posteriormente tenemos un documento de consenso que son recomendaciones de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, y además de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos. La verdad es que está bastante bueno, bastante completo, y muestra un poco bien la organización, cómo organizar y cuáles son las recomendaciones para organizar un equipo de ECMO móvil. Después tenemos del Red Book, la sexta edición, que la verdad es que tiene un capítulo de transporte en ECMO bastante potente. Y finalmente el manual de ECMO del Heart in Chile, que lo publicamos el año pasado y que es gratis, lo pueden encontrar en internet, que la verdad es que igual tiene un capítulo de transporte en ECMO que pueden consultar. ¿Cómo es la evidencia o cómo son las guías que nosotros vemos actualmente en transporte de ECMO? La verdad es que no existe, no hay evidencia prospectiva con grupos control, y casi toda la información corresponde a publicaciones de pocos casos. Existen algunas excepciones que han publicado bastantes casos, pero la mayoría son publicaciones de baja casuística. Los documentos de referencia, como los que les mostré anteriormente, son recomendaciones de expertos, ¿ya? Y eso la verdad es que los hace bastante válidos. Está demostrado que la centralización de los casos ECMO en centros de alto volumen de ECMO da mejores resultados. Y por último, dentro de la revisión podemos destacar que trasladar un paciente en ECMO no afecta la mortalidad versus un paciente conectado en un centro ECMO. ¿Ya? O sea, conectarlo a ECMO y trasladarlo, la verdad es que no nos afecta la mortalidad. ECMO móvil en Chile, ¿por qué hacerlo? Nosotros, bueno, como pueden ver acá en la imagen, somos un país bastante extenso, largo, ¿ya? Tenemos una geografía que se extiende por aproximadamente 4.300 kilómetros de longitud, y normalmente, o sea, somos un país que está bastante consolidado. La mayoría de los centros de ECMO y los centros especializados se encuentran en la zona central, ¿ya? Entre Santiago de Chile y Concepción. Y hay zonas bastante grandes con harta población que quedan sin la posibilidad de tener esta terapia. ¿Ya? Actualmente tenemos centros ECMO en Antofagasta, en el norte, no sé si lo pueden ver ahí, en Antofagasta, en Viña del Mar, en Santiago, en Concepción y en Temuco. ¿Ya? Pero nos queda todo el sur y gran parte del norte que no tiene cobertura con esta terapia. Por lo tanto, el ECMO móvil apunta a que estos pacientes puedan tener la misma oportunidad. ¿Ya? Según el registro de ECMO móvil del año 2023 de la UGSC, los centros que hacen ECMO móvil en Chile se encuentran en Antofagasta, en Santiago y en la ciudad de Concepción. ¿Ya? Por lo tanto, son desde estas ciudades de donde se trasladan pacientes hacia centros con ECMO. ¿Qué podemos ver en este gráfico? La verdad es que esto nos muestra un poco la complejidad o el nivel de complejidad que tienen diferentes centros, y en eso tenemos el nivel 1, que va a ser un centro sin capacidad de ECMO y sin cirugía cardíaca, hasta el nivel 5, que va a ser un centro con hiperespecializado en ECMO, con LVAD, con trasplante cardíaco, con cirugía cardíaca, que podría ser un poco como el hospital de tórax que está acá en Santiago de Chile. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos permite el ECMO? Mover pacientes desde un nivel a otro nivel un poco más alto para que tengan la oportunidad los pacientes que se encuentran en centros de salud con un nivel un poco más bajo. Por ejemplo, si tenemos un paciente que está en un centro con capacidad de ECMO limitada, pero con cardiocirugía, ¿qué es lo que puede pasar? Quizás tienen una consola que la tienen como resguardo de cirugía cardíaca. Ellos, si llegan a recibir algún paciente con síndrome cardiopulmonar por ANTA, o en shock cardiogénico o falla respiratoria catastrófica, pueden conectar al paciente y luego de eso hacer la solicitud de la unidad de gestión de cama centralizada y trasladar a este paciente a un centro más especializado que quizás tenga la resolución de la patología de este paciente que ellos no la tienen. Ya, por lo tanto, vamos a tener distintos tipos de traslados que pueden ser ya conectados en ECMO, pacientes que vamos a ir a trasladar en ECMO a un centro no ECMO.
¿Qué tipos de ECMO, de transporte en ECMO tenemos? Inicialmente tenemos el primario, en donde tenemos un hospital referente que tiene un paciente candidato para ECMO, pero que no tienen posibilidad de conectar. Lo que se hace es un equipo de otro centro que tiene ECMO móvil, se traslada al centro, conecta al paciente en ECMO y lo traslada conectado a ECMO hacia el mismo centro. ¿Ya? O sea, del centro A va el equipo, lo conecta en el centro B y lo traslada de vuelta al centro A. Como tipo de transporte secundario, tenemos un paciente que ya está en ECMO en un centro que necesita que trasladen a este paciente probablemente porque no tienen la resolución. Por ejemplo, un paciente que está en ECMO como cuenta trasplante, pero el centro no tiene trasplante cardíaco. Por lo tanto, lo que se hace es que este centro ya tiene conectado al paciente en ECMO y un equipo de ECMO móvil del centro A se traslada, lo rescata ya en ECMO y lo traslada de vuelta al centro A. Ya, o sea, se va ya conectado en ECMO desde su centro de referencia. Y por último tenemos el tipo de transporte terciario, más conocido como delivery, en donde un centro A, que tiene equipo de ECMO móvil, se traslada a un centro B, conecta al paciente a ECMO y al paciente lo traslada a un centro C. O sea, lleva un paciente de un centro a otro sin llevarlo hasta nuestro centro. Eso sería un tipo de transporte terciario de tipo delivery. ¿Cuáles son las vías de transporte? Hay diferentes vías, puede ser terrestre o aérea. Dentro de la terrestre tenemos la ambulancia, por ejemplo, y dentro de las aéreas tenemos avión o helicóptero. Elegir cualquiera de estas va a depender un poco de la distancia, las condiciones climáticas, el peso que va a ser trasladado y algunas condiciones que tienen que cumplir. Inicialmente, como condiciones básicas para cualquier transporte que vaya a trasladar un ECMO, debemos tener autonomía eléctrica, espacio para el equipo humano, insumos y equipamiento que es bastante grande ya, o sea, es harto lo que uno traslada, y que sea seguro tanto para el paciente como para el equipo que va a trasladar al paciente. Pueden revisar un poco en el libro rojo de la ELSO, el capítulo de transporte, ahí pueden encontrar las características específicas que tiene que cumplir cada uno de los transportes. Dentro de las fases podemos definir 6 fases del transporte. Inicialmente tenemos la activación, que es cuando el centro de referencia avisa a la unidad de gestión de camas que tiene un paciente posible candidato a ECMO. Cuando se produce esto, existe acá en Chile un comité que evalúa a este paciente y decide si el paciente es efectivamente candidato a ECMO o no. Se busca el cupo dentro de la red, que puede ser a un servicio público o a un servicio privado, y finalmente se activa el ECMO móvil. ¿Ya? Esto es la fase de activación. La fase 2, que es la fase de preparación, se refiere a todo lo que es preparación del material. Definir el plan inicial, ver, por ejemplo, qué cánulas vamos a llevar según PZ-10 del paciente, ver todas las listas de verificación, que significa evaluar insumo por insumo que estamos llevando todo lo necesario, y transportarnos al centro referente. O sea, por ejemplo, si vamos a Concepción, nos vamos desde Santiago a Concepción y eso está todo en la fase de preparación. La fase 3 es la fase de evaluación del paciente in situ, ¿ya? E instalación. En esta fase es súper importante, nosotros llegamos como equipo y evaluamos al paciente. Volvemos a evaluarlo in situ. Hay que definir si el paciente efectivamente es candidato a ECMO, si está extremadamente grave y ya pasó el timing del ECMO, o si quizás el paciente, la verdad es que no tiene indicación de ECMO, es un paciente grave, pero que puede ser trasladado convencionalmente. Y por lo tanto, en este momento es importante definir si el paciente es candidato o no a ECMO. Después de eso, se define la estrategia de canulación, se debe firmar el consentimiento informado y finalmente se inicia el soporte. Tenemos que hacer la estabilización del paciente antes de trasladarlo y es importante acá también destacar que hay que hacer una lista de verificación previo a la salida desde el centro referente al centro de destino. Como fase 4 tenemos el transporte como tal, que significa el manejo del paciente durante el transporte y resolución de posibles complicaciones que se puedan presentar durante el transporte. La fase 5 es la entrega del paciente. Esta fase es muy importante. Al centro que recibe el paciente hay que entregarle toda la información relevante que puedan necesitar para poder dar un buen tratamiento al paciente. Y por último, la fase 6, yo creo que es la última, pero la más importante es la evaluación. Es muy importante siempre hacer un debriefing al final de cada caso, que no necesariamente tiene que ser en el momento a las 3 de la mañana, pero sí pronto para que el equipo esté como fresco en cuanto a todo lo que haya pasado y nos podamos juntar y evaluar cómo fue el caso, qué podríamos mejorar, qué cosas hicimos bien, qué cosas nos faltaron, ¿ya? Y de esa manera ir mejorando el programa. La idea de la fase de evaluación es que con caso a caso se vaya mejorando el programa y cada caso sea más fácil, sea mejor, sea más rápido, en el fondo un poco más efectivo.
Acá es un poco lo mismo, tenemos 5 fases definidas, tenemos la alerta y preparación del equipo de ECMO, el transporte del equipo de ECMO hacia el centro referente, y acá vuelven a destacar que es muy importante la evaluación antes de la canulación, la evaluación in situ del paciente. ¿Ya? Después tenemos el transporte desde el centro de referente hacia el centro de destino y la admisión en el centro de destino, que va a significar todas las pruebas diagnósticas que le tengan que hacer al paciente. Como protocolos, bueno, nosotros tenemos un protocolo personal en la clínica, es un protocolo que hicimos nosotros, manual de ECMO, Red Salud, que incluye todos los tipos de ECMO que tenemos, tanto intrahospitalarios como interhospitalarios. Dentro de este protocolo vamos a encontrar definiciones, ya lo pueden revisar, se los puedo compartir si quieren, pero encontramos todo lo que es la definición del ECMO interhospitalario, cuáles son los objetivos específicos del protocolo, cuáles son los materiales que nosotros vamos a movilizar. En el fondo uno moviliza un pabellón completo a otro centro, que incluye instrumental, que incluye insumos y equipo humano. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante tener bien definido qué es lo que vamos a llevar y qué no vamos a llevar, ¿ya? Además, nos va a servir para nuestras listas de chequeo. Y finalmente tenemos un poco protocolizado cómo es el retorno con el paciente. Cuando nosotros hacemos un delivery, un transporte terciario, nos vamos en 2 ambulancias. En el regreso, una ambulancia se va directo al centro de destino con el paciente que está conectado a ECMO, el anestesista, el perfusionista y el enfermero. Y por otro lado tenemos una segunda ambulancia que va con el cirujano y la arsenalera, que llevan todos los insumos y el instrumental de regreso hacia nuestro centro. Como les dije, es muy importante en la parte de evaluación del paciente y al decidir que uno va a conectar al paciente en ECMO, firmar un consentimiento informado. Este consentimiento nos protege a nosotros como equipo y además le entrega toda la información a los familiares necesarias de qué significa conectarlo a ECMO y qué cosas tienen que esperar en el fondo de este tratamiento. ¿Ya? Es importante firmarlo y entregarlo al centro de destino si es que es así, y quedarnos con una copia es lo ideal. ¿Cómo es el flujo de activación de ECMO? Y esto es algo súper personal de la clínica. Nosotros somos un centro privado, pero recibimos pacientes tanto del servicio público como del servicio privado. Y para esto tenemos definido según la urgencia del ECMO, o sea, si es un ECMO por shock cardiogénico o por ANTA es más urgente que si es un ECMO venovenoso, que si bien es una urgencia y tenemos que salir rápido, probablemente tenemos un poco más de tiempo para tomar la decisión. Y por lo tanto, en este flujo nos indica quién autoriza el ECMO, ¿ya? Si va a ser el coordinador de ECMO según la urgencia o si puede hacer todo el recorrido administrativo hasta la gerencia comercial que autorice el traslado del ECMO. Y finalmente, dentro del protocolo tenemos descrito cómo es el flujo de ECMO Delivery. Cuando uno hace un transporte terciario, el problema es que el paciente no ingresa a nuestro centro y por lo tanto todos los insumos que se ocupen, los honorarios médicos y todo eso no se le puede cargar directamente al paciente, sino que nosotros tenemos establecido administrativamente cómo se van a cargar como costo del servicio en el fondo, todo lo que se ocupe con este paciente. Uno moviliza un pabellón completo que tenemos instrumental, material, equipamiento que llevamos hacia el paciente y por lo tanto es importante tener definido administrativamente cómo eso se va a ver reflejado dentro de la parte administrativa de la clínica. Dentro de los equipamientos e insumos, bueno, yo creo que se pueden clasificar. Ya nosotros tenemos clasificado como material de canulación, material de ECMO, material eléctrico y otros. Es importante siempre tener listas de chequeo. Acá les dejé un ejemplo. Esta lista de chequeo la entrega la misma ELSO. Está en inglés, pero la verdad es que se puede traducir, es bastante útil, está muy completa. Son aproximadamente 3 páginas y la verdad es que es bastante fácil de hacer. Establece los timings en que hay que hacer las listas de chequeo y son bastante importantes. Van a ver más adelante por qué. Ya nosotros llevamos siempre el circuito armado, lo podemos llevar en el camino, lo llevamos en el centro de destino, pero siempre mantenemos un circuito armado en caso de que necesitemos conectar un ECMO. Adaptadores, nos hemos encontrado con todo tipo de enchufes, así que la verdad es que hay que tener todo tipo de adaptadores y baterías de backup, es muy importante llevarla cargada, ¿ya? Esta imagen que ven acá son todos los insumos e instrumental que nosotros trasladamos cuando nos vamos en un ECMO, es una camilla completa, así que es probable que se queden cosas si uno no hace las listas de chequeo. El equipo humano, la verdad es que puede variar bastante entre centro y centro. Ya nosotros, la verdad es que hemos ido 3 personas, o sea, el perfusionista, un anestesista con experiencia con harta experiencia en canulación y un enfermero, y el enfermero hace arsenalero, y por lo tanto, entre los 3 hemos logrado ir a conectar ECMO y traerlos a Santiago. Pero la verdad es que normalmente vamos 5 personas, que incluyen anestesista, cirujano, arsenalera,
o enfermera y el perfusionista. Y también yo creo que es muy importante destacar que tenemos también a nuestros choferes de ambulancia que nos ayudan siempre a cargar y descargar las ambulancias y los aviones, los pilotos, y hay centros que tienen la suerte de poder ir con técnico de anestesia o quizás pueden ya no es personal. ¿De qué depende el equipo que vaya? Yo creo que de dos cosas. Uno, la disponibilidad de las personas. No todos están disponibles para levantarse a las 3 de la mañana un día domingo para ir a buscar un ECMO Iquique, por ejemplo, que puede demorar 20 horas en el traslado completo. Por lo tanto, la disponibilidad de equipo es una cosa, y segundo, el espacio. Nosotros hemos tenido algunas experiencias en que el avión es más pequeño y entran 3, 4 personas más el paciente, mientras que hay otros que son muy espaciosos y la verdad es que fácilmente podemos ir 5 personas cómodas más el paciente. Así que de eso va a depender un poco, que es lo importante, que dentro del equipo que vaya sean expertos en lo que hacen, logren resolver las dificultades que se pueden encontrar. Ya yo creo que eso es lo primordial cuando uno va con un equipo más reducido. ¿Cómo se organiza el equipo? Acá les voy a mostrar un poco lo que nos recomienda el Consenso Español, que clasifican a los participantes del equipo y definen sus roles en todas las fases del proceso de transporte en ECMO. Ya les dejé destacado acá el enfermero especialista en ECMO, que es el perfusionista, ya para que lo puedan revisar. Principalmente el perfusionista se hace cargo de, yo creo que organizar todo el material instrumental y los checklists, el purgado de conexión al ECMO, o sea, el priming y la conexión del circuito, monitorización del circuito y resolviendo las complicaciones que se puedan presentar. Además de eso, la misma guía de la ELSO también nos define un poco cuál es el especialista en ECMO, que puede ser un perfusionista, enfermero, terapeuta respiratorio, proveedor médico, pero sí debe ser un practicante experimentado en ECMO, eso es súper importante, y es el responsable de la instalación y el priming del circuito de ECMO, y además el responsable de la gestión del circuito desde el implante hasta la llegada del centro de este. Los dejo invitados a revisar el manual de ECMO Heart Team, la verdad es que lo pueden encontrar gratis en internet, así que tenemos bien definidos también cuáles son los roles y qué es lo que hace cada uno durante un transporte. ¿Cuál es la experiencia de Clínica Red Salud Santiago? Nosotros somos una clínica privada que se encuentra en la comuna de Estación Central, en Santiago de Chile. Red Salud tiene bastantes clínicas a nivel del país, y en la Clínica Red Salud de Santiago es en donde se concentra el centro cardiovascular y por lo tanto a donde se derivan todos los pacientes con resolución cardioquirúrgica del país, de todas las clínicas o centros médicos de la Red Salud, ¿ya? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? El programa de ECMO en general, partió en septiembre del 2022. Tenemos un total de 24 pacientes conectados a ECMO. Y el inicio del programa de ECMO móvil partió en marzo del 2023. Hasta el día de hoy tenemos 12 transportes realizados, de ellos 6 son transporte primario y 6 han sido transporte terciario. Nosotros le hacemos seguimiento a todos los pacientes que entregamos a otros centros, o sea que hacemos delivery, y con esto la verdad es que tenemos una sobrevida de 75% general en los traslados que hemos hecho, que es bastante similar a la sobrevida que tenemos en los pacientes que conectamos en la misma clínica. ¿Qué tipos de ECMO hemos conectado en el transporte? Tenemos ECMO arteriovenoso, venovenoso y venoarterial. Hemos conectado los 3 tipos. ¿Cuáles son las causas o diagnósticos por los cuales hemos conectado? Tenemos TEP masivo, PCR, falla respiratoria catastrófica, síndrome cardiopulmonar por antivirus y shock cardiogénico. ¿Cuáles son las posibles complicaciones que nos podemos encontrar durante el transporte? Y aquí se pueden clasificar en distintas, y vamos a encontrar relacionadas al paciente, ya que pueden ser extubación accidental, bajo nivel de sedación, sangrado, difusión cardíaca, hipovolemia, recirculación, isquemia de extremidades inferiores, entre otros, ya que nos podemos encontrar de las complicaciones relacionadas con el paciente, y el equipo siempre debe estar capacitado para poder resolver todas las complicaciones que se puedan presentar. Relacionadas al material, podemos encontrar material defectuoso, podemos llevar un oxigenador que no oxigena, ya que puede pasar, y que nos vamos a dar cuenta al conectar al paciente: consumo de oxígeno excesivo, trombosis o trombo en el circuito, fallo eléctrico, de repente llevamos, no sé, bombas de infusión continua sin batería, ya nos pueden pasar y no siempre vamos a tener el cable para conectarlo a la red eléctrica, así que es importante revisar todo eso antes de salir. Relacionadas al personal, yo creo que es frecuente fallo en la comunicación, olvido de materiales más frecuente de lo que uno cree, falta del personal, que puede ser que simplemente alguno del equipo no pueda ir. Relacionadas a los medios de transporte, principalmente yo creo que nos podemos encontrar con fallos en la fuente de electricidad, ya que es bien importante, y ya relacionadas
al entorno en el cual nos podemos encontrar congelación de acceso venoso, que es lo que sale escrito en la literatura. ¿Qué les quiero mostrar acá? Este es un video que tomamos nosotros, íbamos trasladando un paciente pediátrico, nos subimos a una ambulancia pediátrica, la consola había estado enchufada durante todo el proceso de canulación, teníamos batería de aproximadamente 24 volts, nos subimos a la ambulancia, enchufo la consola y me encontré con esto. Como pueden ver, me sale que la batería está en 18.4, tenemos encendida la luz de uso de la batería, y no sé si conocen la Rotaflow, pero tiene un switch en la parte posterior de la consola, que ese switch, al enchufar la consola a la ambulancia, se apagaba. Y todo el rato, la enchufaba, se apagaba, lo encendía, la enchufaba y se volvía a apagar. Y finalmente lo que nos pasó es que en la pantalla de la consola nos salió error, como low battery y error. Ya, así que lo que hicimos, la verdad es que estábamos, cuando nos pasó esto, nos preparamos obviamente para ocupar el hand crank, pero finalmente lo que decidimos hacer, y fue la mejor decisión, fue bajarnos de la ambulancia y nos subimos a la ambulancia que estaba al lado, que era una ambulancia de adulto, y el problema finalmente era el inversor de la ambulancia. Por lo tanto, siempre es importante, antes de conectar al paciente, si es que van a usar la misma ambulancia, prueben la consola, ¿ya? Y vean que el inversor de la ambulancia esté funcionando correctamente. ¿Qué otras complicaciones, como les mencioné anteriormente? Olvido de cosas. Nosotros, yo creo que hemos dejado balones de oxígeno repartidos por todo Chile. Llevamos varios balones de oxígeno, normalmente llevamos entre 3 a 4, dependiendo de la distancia, y se nos han quedado en las ambulancias o en otros hospitales o en el mismo centro de destino, de repente se nos pueden quedar bombas de infusión continua y cables de presión. La verdad es que son bastante cotizados y se nos han quedado también. Como experiencia personal, mi primer transporte fue en un centro al lado de la clínica, a menos de una cuadra. Llegamos, conectamos al paciente, nos íbamos a salir hacia nuestro centro y mi jefe me dice, Cata, el hand crank, y yo, no lo traje. Ya, afortunadamente estábamos cerca de la clínica y me dijo, anda a buscarlo. Yo partí corriendo, sin pensarlo, bajé 3 pisos, corrí una cuadra, subí 3 pisos de nuevo y me devolví. Yo creo que llegué peor que lo que estaba el paciente, pero llegué con el hand crank y ahí me dijeron, nunca más se te va a olvidar, nunca más se me olvidó. Afortunadamente estábamos cerca, pero eso, la verdad es que si pasa cuando uno se tiene que subir a un avión y viajas 500 kilómetros de distancia, la verdad es que es una gran complicación, ¿ya? Casos desafiantes, les voy a contar 4 casos que nosotros hemos tenido como centros que creo que han sido desafiantes y que nos han permitido mejorar en hartas cosas en el programa. Primero nos presentaron una paciente de 5 meses con diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, con una neumonía por VRS, por virus respiratorio sincicial sobreinfectada. Se encontraba en el hospital de Coquimbo, a 500 kilómetros de Santiago más o menos, que es como 1 hora y media en avión desde Santiago. La situación en Chile es que nos encontrábamos en campaña de invierno, no había disponible ECMO móvil pediátrico, no había ningún equipo de ECMO móvil pediátrico disponible, había una cama disponible para recibir a esta paciente en un centro pediátrico de Santiago, y nuestra situación como centro es que nosotros somos un centro que hace ECMO de adulto, y tenemos insumos pediátricos limitados. Además de eso, teníamos a nuestro jefe, doctor Díaz, fuera de Chile, ya que es nuestro referente y el que más tiene experiencia del equipo. Por lo tanto, fue bastante difícil. Se conversó como equipo, se coordinó, nos conseguimos un cardiocirujano con experiencia en pediatría, pero el resto del equipo no, así que la verdad es que se discutió bastante. Intentamos conseguir otro centro especializado en pediatría que pudiera ir a buscar a esta paciente, pero la verdad es que la paciente estaba muy grave y no había nadie más y la paciente iba a fallecer si no lo hacía. Y finalmente decidimos ir. Fue difícil, yo creo que en esta foto que está acá, ustedes pueden ver mi cara, yo soy la del medio de rosado, estuve pálida todo el traslado hasta que dejé al paciente en su centro de destino, estaba muy nerviosa, muy asustada, con el anestesista nos fuimos estudiando todo el camino hacia allá, repasando, calculando dosis, definiendo cuánto íbamos a pasar de cada cosa, los glóbulos, el plasma, cómo hacer el priming sanguíneo, etc. Así que la verdad es que íbamos obviamente todos un poco estresados, pero tranquilos, nos íbamos acompañando, tenemos un muy buen equipo, bastante agradable de trabajar, así que la verdad es que el estrés fue disminuyendo a medida que pasaron las horas. ¿Cómo fue esto? Bueno, nos avisaron a las 15 horas de un día sábado, despegamos a las 18:15 horas, aterrizamos a las 19:30 y el paciente estaba conectado a ECMO a las 23:20. Ya después de eso comenzamos el retorno y a las 4:30 de la mañana más o menos la dejamos en el centro pediátrico en Santiago.
¿Qué pasó 7 días después? Afortunadamente nos mandaron esta foto, ya se veía un poquito de pulmón, y un mes después nos escriben que la iban a decanular al día siguiente. Para nosotros la verdad es que fue bastante satisfactorio, habíamos estado siguiendo a esta paciente, estábamos preocupados obviamente de que la paciente saliera bien. Finalmente, 2 meses después, ya esta paciente con 7 meses de edad, nos mandaron esta foto, la paciente ya estaba de vuelta en su ciudad, que era Coquimbo, haciendo rehabilitación, y estaba muy bien, la verdad. Así que estuvimos bastante contentos con este caso, fue muy desafiante, hacer un ECMO pediátrico no es lo mismo que hacer un ECMO adulto, así que fue complejo. Después tenemos otro caso que fue bastante quizás polémico, no sé si decirlo así, pero la verdad es que hubo que tomar decisiones complejas. Nosotros, este es un mapa donde se encuentra la clínica, esta es nuestra clínica, en Clínica Red Salud Santiago, y al lado tenemos el Hospital del Profesor, que la verdad es que nos separan unos 20, 30 metros de distancia, y tenemos una calle que nos conecta, que es un pasaje, y acá tenemos una calle que es bastante grande con harto tránsito. ¿Qué es lo que nos presentaron? Una paciente de 35 años con falla respiratoria, tenía de base una pancreatitis necrotizante, nos avisaron a las 11 de la mañana y nosotros partimos a las 11:20, estábamos ahí. Llegamos y la paciente saturaba 79%, hemodinamia inestable, así que la verdad es que era un caso bastante grave. Iniciamos el ECMO a las 12 del día. ¿Qué pasó después? No sabíamos qué hacer, trasladamos a esta paciente, la subíamos a una ambulancia, andábamos 20 metros, bajábamos de la ambulancia en nuestra clínica, o la trasladábamos a través de este pasaje que teníamos, que conectaba las dos clínicas, que la verdad es que es poco transitado y teníamos posibilidad de trasladarla por ahí. Se conversó con la familia, se conversó con el equipo médico, nosotros, debido a la gravedad de la paciente, yo creo que de los momentos más críticos del transporte, al menos en mi experiencia o lo que considero yo, es la subida y bajada de la ambulancia y la subida y bajada del avión. Creo que son momentos en que el circuito, pueden haber tirones, puede desconectarse algo, puede entrar aire, se puede romper algo. Entonces, la verdad es que son momentos bastante críticos y finalmente nosotros decidimos trasladar a esta paciente a través de la calle. Si bien eran 20, 30 metros de distancia, fue como algo extraño para la gente que supo que habíamos hecho esto. Después tenemos un tercer caso, un SPR. Este es un caso de un paciente masculino, 34 años, había tenido un politrauma hace 7 días aproximadamente, e ingresó a pabellón para una videotoracotomía. Iniciaron el procedimiento, lateralizaron al paciente y al iniciar cae la capnografía, el paciente hace una TB y posteriormente hace una fibrilación ventricular. Se inicia la reanimación cardiopulmonar y ante sospecha de TEP masivo, los cirujanos de tórax que estaban ahí deciden hacer una toracotomía y hacer masaje cardíaco interno. Al ver que el paciente no salía del paro, a los 30 minutos se contactaron directamente con mi jefe, el doctor Díaz, y afortunadamente yo me encontraba en la clínica, que esta clínica está también al otro lado de nuestra clínica y tenemos pasillos internos que nos conectan. Yo estaba justo en una cirugía cardíaca, así que le dije, ya, doc, voy a preparar todo, lo espero, por mientras se vino con el resto del equipo. Eh, Nos llamaron a los 30 minutos, llegamos al centro a los 60 minutos de paro del paciente y conectamos al paciente a los 80 minutos de paro. ¿Qué es lo más impactante, yo creo, de este caso? Es que al otro día, a las 20 horas aproximadamente de ECMO, el paciente lo logramos extubar, estaba consciente, lúcido, orientado, y lo que nos pidió fue tomar Fanta. La verdad es que el paciente estaba bastante bien, estaba con un poco de drogas vasoactivas, pero le dimos una tapita de Fanta, eh, lo disfrutó al máximo, y bueno, finalmente a las 48 horas se retiró el ECMO, sin incidente. La verdad es que fue bastante exitoso este caso. Después de 80 minutos de paro, todo el mundo estaba muy impactado de que neurológicamente el paciente estaba intacto. Creo que el manejo de la clínica de la Mutual, que fue la clínica que nos derivó este paciente, fue muy bueno. La decisión de hacer una toracotomía y masaje interno, la verdad es que yo creo que fue lo que le sirvió al paciente, porque 80 minutos de paro con masaje externo, no sé si hubiese sido el mismo resultado. Además se dieron, o sea, en el fondo se alinearon todos los astros, nosotros estábamos al lado, tenemos el equipo listo para salir, yo estaba en la clínica, así que armé todo esperando a que llegara el resto, y el resultado fue nuestro pacientito, el Max, al día de hoy. Aquí está siendo visitado por nuestra perrita Parina, que es nuestra perrita de compañía de los pacientes de la clínica, y afortunadamente hoy día fui a verlo y lo dieron de alta, así que después de 2 meses, nuestro paciente de SPR, primer SPR que hacíamos en la clínica, se fue de alta muy bien, solamente tiene que hacer rehabilitación de la manito por las lesiones traumatológicas que había tenido por su accidente previo. Y por último les quiero contar un poco, bueno, nosotros en Chile tenemos bastante ANTA,
Durante el verano, sobre todo, aumenta un poquito la prevalencia, y tenemos definido que los pacientes con diagnóstico de ANTA, independiente de sus condiciones de oxigenación, se trasladan a un centro con posibilidad de conexión a ECMO. ¿Ya? ¿Qué nos pasó? Nos llamaron por una paciente que estaba en Chillán, que es al sur de Chile, igual como 1 hora y media de traslado en avión, una paciente en shock, o sea, con un shock cardiopulmonar, que la verdad es que fue evaluada por la comisión de ECMO y tenía indicación. Llegamos, un paciente de 47 años, y quiero recordarles que es importante hacer una evaluación in situ cuando uno llega a ver a la paciente. Nosotros llegamos y la verdad es que la paciente estaba bastante estable. El doctor le hizo un ecocardio, la FEV era buena, estaba con bajos requerimientos de oxígeno, sin tanto trastorno de oxigenación, así que la verdad es que lo que nosotros decidimos fue hacer un traslado convencional. Yo creo que es importante destacar que el mejor ECMO es el que no se conecta. Esta paciente, si bien se podría haber visto beneficiada por el ECMO, no cumplía con todos los criterios para conectarla. Al día de hoy, esto fue hace aproximadamente 1 mes y medio, y el día de hoy la paciente también fue dada de alta desde nuestra clínica. Lo que hicimos fue un traslado convencional por el mismo equipo de ECMO, pero sin el ECMO. La llevamos a nuestra clínica y diariamente se evaluaba si la paciente iba a requerir o no ECMO, y la verdad es que no lo requirió, fue extubada exitosamente, se trasladó posteriormente a MQ, ha hecho su rehabilitación y hoy día se fue de alta. ¿Por qué les pongo estas fotos? Porque afortunadamente a mí me tocó irme de copiloto ese día viendo estos paisajes bonitos que nos puede entregar Chile de repente. ¿Cómo es la curva de aprendizaje? Yo creo que esto es bastante importante. Nosotros seguimos una curva de aprendizaje, llevamos 1 año con este programa de ECMO móvil, hemos tenido buenos resultados. Sin embargo, caso a caso y día a día, yo creo que vamos evaluando y viendo qué cosas podemos mejorar. Es importante, yo creo, tener el apoyo del centro donde uno está trabajando para poder hacer ECMO móvil. Son muchos los insumos que necesitan, de repente necesitamos equipamiento nuevo, monitores de transporte, un montón de cosas que la verdad es que pueden ser bastante costosas, y no siempre el centro está de acuerdo con asumir todos esos gastos, ¿ya? Yo tengo la suerte de estar trabajando con un médico que tenía una experiencia gigante en transporte de ECMO, y por lo tanto el programa lo hemos ido formando gracias a él, además de estudio y además de ir evaluando caso a caso. Además de eso, bueno, cuando me vine a trabajar a Santiago, me encontré con otros perfusionistas que me ayudaron bastante y me explicaron cómo hacían en sus centros también el transporte de ECMO. Así que la verdad es que personalmente, o sea, mi experiencia ha sido estudiando, haciendo, viendo a otros perfusionistas, conversando, preguntando. Yo creo que entre todos hemos hecho un gran equipo y hemos logrado sacar adelante este programa con buenos resultados. Creo que cada caso nos ha enseñado algo y nos ha permitido que el siguiente sea más fácil, más rápido y mejor preparado, y eso es lo importante. ¿Qué aprendizaje nos ha dejado esto? Las listas de chequeo son súper importantes. Háganlas. Muchas veces uno va apurado, va estresado y dice, no, lo hacemos después, pero la verdad es que después va a ser muy tarde para darte cuenta que te faltó algo esencial. O sea, se pueden quedar oxigenadores, se puede quedar el oxígeno, se pueden quedar las bombas de infusión. Así que es importante hacer las listas de chequeo, a pesar de que cualquier persona del equipo se resista. Comunicación efectiva, esto es súper importante. Acción-respuesta, yo digo puesta la parina y el otro me responde puesta la parina. Es súper importante para saber que todos estamos entendiendo lo mismo, ¿ya? Trabajo en equipo, tengo el agrado de trabajar en un gran equipo, nos llevamos excelente, así que la verdad es que el trabajo en equipo en donde estoy ha sido excelente. Los roles predefinidos también es muy importante mantenerlos durante todo el transporte. O sea, si el percusionista tiene que estar a cargo de la consola, él es el que está a cargo de la consola, ¿ya? Y backup de insumos e equipos, llevar backup de insumos y equipos. O sea, es muy importante llevar la batería para la consola de ECMO en caso de que tengan una falla de fuente en la ambulancia o en el avión. Ya es importante llevar backup de los insumos. Si bien no puede decir, no, si mi cirujano siempre ocupa 4 sets de micropunción, lleva 8, porque puede ser que se caigan, se pueden doblar, se pueden romper, pueden pasar un montón de cosas, ¿ya? Así que siempre llevar backup. Como aprendizaje, siempre trabajo en equipo. O sea, como les dije, yo creo que el momento más crítico es trasladar al paciente de la ambulancia al avión, del avión a la ambulancia, y finalmente también en la llegada al equipo, al centro de destino, todo el equipo que está ahí, la verdad es que siempre están muy dispuestos a ayudar, así que pasamos al paciente entre todos. ¿Qué otros aprendizajes? Llevar todo lo necesario. Creo que hay que considerar siempre al centro al que uno va como un centro que no tiene nada, ¿ya? O sea, nosotros llevamos hasta pecheras, guantes, mascarillas, la verdad es que llevamos de todo pensando que el centro al que vamos no va a tener nada. Y sobre todo de las cosas especializadas, de los insumos específicos de cirugía cardiovascular, creo que hay que llevar de todo y quizás de más. Es mejor llevar de más que llevar de menos. ¿Hay que tomarse el tiempo para asegurar el circuito? Sí.
Cuando uno conecta al paciente en ECMO, de repente hay mucha ansiedad por llegar y trasladar al paciente, pero tómense un tiempo, fijen las cánulas al paciente y fijen el circuito, llévenlo todo asegurado, ¿ya? Evaluación continua después de cada caso. Yo creo que el debriefing es muy importante, es lo que nos va a servir para ir mejorando el programa día a día. Es importante disfrutar el proceso, hay que ser profesionales, hay que ser meticulosos, pero podemos estar de repente 20 horas en un traslado y es importante disfrutarlo, pasarlo bien, estar en un buen equipo. Yo creo que hacerlo como convocaciones es lo esencial. Y llevar agua, se los dejo como tip, a mí nos ha pasado, se nos queda el agua, se nos queda la comida y uno sufre, así que lleven agua, que alguien del equipo que esté encargado de ir a comprar alguna de las maquinitas o alguno de las cafeterías, un poco de agua y un poco de comida para el traslado. Como les dije, creo que asegurar las cánulas es importantísimo. Nosotros siempre aseguramos primero con apósitos estériles y después Pixomul hasta la rodilla, sin escatimar en gastos, porque la verdad es que un tirón y la cánula se puede salir, sí es muy importante. Y lo otro que yo creo que siempre hago, que me lo enseñó otro profesionista, es que los pigtails los aseguro con tela a las mismas líneas del circuito. Eh, si tengo alguna zona que se pueda quinquear, la aseguro con algo también. Creo que los pigtails son uno de los lugares donde que se pueden enganchar y que pueden llevarnos alguna entrada de aire o rotura del circuito. Y lo otro, el otro tip es que el motor de la consola, o sea, el motor del cono, va conectado a través de este cable negro que está acá atrás hacia la consola. Ese cable se engancha, hay que llevarlo bien amarrado, o sea, si lo pueden fijar con tela o con algo a la consola mejor, porque la verdad es que un tirón de ese cable puede provocar un error que es súper difícil de sacar de la consola y separa la consola. Así que es importante ese cable, es un tip que les puedo dejar. Como les dije, disfrutar el proceso. La verdad es que me llaman a las 3 de la mañana y me levanto feliz de ir a buscar un ECMO a cualquier parte de Chile. Creo que es súper importante la calidad humana que uno lleva en los transportes. A mí me encanta molestar a mi jefe, como pueden ver ahí. Y la verdad es que yo creo que todos los que participamos disfrutamos el proceso, disfrutamos los transportes, aprendemos también, así que creo que entregamos todo a nosotros. Y en resumen, les puedo decir, bueno, que el ECMO móvil, a mi parecer, es lo que nos ayuda a expandir la posibilidad o la oportunidad de conectar a ECMO a pacientes que no tienen posibilidad de esta terapia porque están en una ciudad o en un centro que no tiene la terapia. Estos pacientes tienen una alta mortalidad y el ECMO les da la chance de sobrevivir y por lo tanto es algo que nos va a marcar una diferencia, ¿ya? Vamos a poder rescatar y expandir en el fondo la terapia de ECMO hacia lugares que no la tienen. Los resultados del transporte en ECMO son similares a los resultados de un ECMO conectado en el mismo hospital, por lo tanto no nos afecta la mortalidad, no hay que decirle que no al ECMO móvil. Que es importante que el proceso de aceptar, yo creo, recuperar y transportar exitosamente a un paciente que está críticamente enfermo y que requiere ECMO es una tarea compleja y por lo tanto se requiere un equipo que sea especializado en transporte en ECMO. Y lo otro es que el transporte en ECMO de los pacientes más críticos se va a realizar mejor y va a estar más estable el paciente con el ECMO que versus una terapia convencional. Si bien obviamente hay pacientes que no tienen criterios de ECMO y la terapia convencional es lo que van a tener que hacer, un paciente que sí está enfermo y que hay posibilidad de ECMO móvil, háganlo con ECMO móvil. El paciente se va a ver beneficiado de eso. Les dejo un poco las referencias que pueden revisar, que son las mismas que les dije un poquito más arriba. Y muchas gracias, les agradezco a todos su atención. Ya, bueno, Cata, muchas gracias por la conferencia que nos acabas de dar. Es muy agradable ver cómo el crecimiento académico y profesional que ustedes como equipo han tenido en el transporte ECMO y todo lo que nos están aportando para el crecimiento de nuestros equipos ECMOs que también queremos, digamos, postularnos prontamente para también incorporarnos en el traslado. También quiero rescatar de que cuentas con grandes profesionales en la materia, por ejemplo, también el doctor Rodrigo Díaz, que nos está acompañando también al ser tu jefe y que nos acompaña en esta conferencia, siendo jefe y miembro del equipo Heart Team de México y Chile en ELSO, un referente grande. Así que creo que es valioso el aporte que ustedes nos dan para todos. Aquí hay unas preguntas. ¿Tiene calculado el consumo de oxígeno según kilómetros a recorrer, tanto para respirador como para la membrana? Es una pregunta que hacen.
¿Cómo? Disculpa, deja leerla. ¿Tienen calculado el consumo de oxígeno según los kilómetros a recorrer? O Ah, sea, sí, ¿cuánto? sí, o sea, nosotros tenemos calculado más o menos cuánto nos da cada balón de oxígeno, según los litros por minuto que estemos ocupando de ese balón. ¿Ya? Generalmente un promedio de cuánto, según el La traslado. capacidad del balón son 682 litros y rinde hasta 3 horas y media, más o menos 3 horas 40, con un flujo continuo de 3 litros por minuto. Ok, perfecto. Ah, Y con esa perfecto. regla de 3 podemos ir calculando. Mm. Estaba mirando los mensajes y el doctor Rodrigo Díaz deja respuesta también. Tiene capacidad de 682 y rinde hasta 3 horas 47 minutos, hasta 3 horas 47, 3 horas con 47 minutos, me imagino. Un flujo Mm. continuo de 3 litros por minuto. Ya, perfecto. Te agradece. Pablo dice, gracias Catalina, excelente presentación. Quería preguntarte, en los casos de traslado de ECMO de largas distancias y tiempo prolongado, ¿requieren algún tipo de monitorización adicional que recomienden? La verdad es que nosotros no agregamos monitorización específica en el circuito de ECMO, ya en ningún caso a pesar de la distancia. Sí hemos llevado el intercambiador de calor, que no lo llevamos en todos los transportes, cuando son transportes prolongados o transportes pediátricos sí lo llevamos, y de la monitorización hemodinámica la verdad es que nosotros llevamos electrocardiograma, saturación y presión invasiva. Además de eso, la verdad es que no agregamos otra monitorización especial solo por la distancia. Perfecto. Tenemos una pregunta acá por parte del auditorio de forma privada y dejan la siguiente pregunta. Por ejemplo, dice, en Chile los centros que requieren llamado para ECMO hacen el llamado a la unidad de gestión de camas, ¿ya? De camas críticas para hacer la autorización, digamos, por comité y derivar a los centros de ECMO. Digamos que cuánto pueden pasar en el tiempo para acudir desde el momento que se hace el llamado hasta la región. ¿Cuánto tiempo ustedes tienen en promedio previsto para ese rescate? Y si al pasar ese tiempo ustedes miden influencia o tienen algún cambio o comportamiento en la decisión de la toma del ECMO. Ujú. Sí, o sea, la verdad es que la decisión del ECMO la toma la comisión. O sea, si el paciente es candidato a ECMO, la toma el comité evalúa al paciente y en el fondo decide si el paciente es candidato o no a ECMO. Por lo tanto, ellos hacen un primer filtro de todos los pacientes que se presentan. Cuando el comité dice que sí, la comisión, la unidad de gestión de camas lo acepta, define el cupo y busca, y empieza a buscar en sus primeros prestadores, ya que probablemente son públicos, si es que el paciente es de FONASA, y después parte buscando en los servicios privados. Cuando se activa, por ejemplo, si nos activan a nosotros porque caemos como prestador con posibilidad de ECMO móvil, nosotros, el coordinador de nuestro centro, nos activa y tenemos más o menos un tiempo aproximado de 40 minutos desde que nos llaman hasta que llegamos a la clínica. Es variable, puede ser de noche, entonces eso puede variar entre 40 minutos, una hora, y más o menos nosotros tenemos todo armado, por lo tanto el circuito armado montado en la consola, y todas las cajas que llevamos las tenemos revisadas y chequeadas, que las dejamos así después de cada transporte o instalación de ECMO. Por lo tanto, nosotros llegamos y nos demoramos aproximadamente 15 minutos en montar todo esto en una camilla y llevarla a la ambulancia. Así que nuestro tiempo de salida desde la clínica, desde que nos avisan hasta la salida, puede estar entre una hora hasta una hora y cuarto, por ejemplo. Muchas gracias, Cata. Hay otra pregunta que dice, para un nuevo miembro del equipo ECMO, ¿cómo es su Ujú. capacitación antes de sumarse a un primer traslado? ¿Hacen simulaciones o cómo evalúan a ese digamos, nuevo integrante al Ujú. equipo? Inicialmente, bueno, nosotros no hacemos simulaciones en transporte, pero lo que sí hacemos es llevar a los integrantes nuevos a transportes para que observen. Ellos observan, miran, ven cómo se mueve, si es que son perfusionistas, ven específicamente al perfusionista, si son enfermeros de ECMO, ven al enfermero arsenalero y así, etcétera, etcétera. Inicialmente se observa, después se realizan transportes acompañados por otro del mismo estamento y finalmente se lo puede realizar solo, obviamente. En general del equipo siempre hay algunos que saben de otras cosas también y por lo tanto pueden ayudarlo cuando ya haga su primer traslado solo. A mí personalmente me tocó mirar, acompañar y después me tocó hacerlo sola. Esas fueron las etapas más. Perfecto.
Aquí hay otra pregunta y es, cuando ustedes han decidido tomar un ECMO, un transporte dentro de su checklist y dentro de sus consentimientos informados, ¿cómo manejan y abordan los pacientes que no pueden ser transfundidos? Primero que todo y segundo, ¿cómo han enfrentado? Porque si bien es cierto, puede pasar que al llegar a los centros de destino por alguna u X situación se filtra la información y no se alcanza a asesorarse de que el paciente es testigo de Jehová. Un ejemplo particular. Entonces, ¿ustedes cómo enfrentan, después de haber hecho toda una operatividad, toda una comitiva, un ejemplo, haberse trasladado hasta tan altas distancias, y cómo influye en el costo de salud si ustedes lo han evaluado? ¿Qué acciones hacen para evitar esto y cómo enfrentan esa situación ustedes estando ya en el lugar después de haber hecho todo? Bueno, inicialmente esto se consulta cuando se presenta a un paciente, es uno de los criterios de exclusión, si aceptan o no, si tiene alguna contraindicación para recibir hemoderivados. Por lo tanto, hay un primer filtro antes de que se acepte el ECMO en la unidad de gestión de camas. Segundo, nuestro consentimiento informado, que siempre se firma antes de conectar al paciente de ECMO, que es un protocolo de la clínica, incluye un ítem en donde se le explica a los familiares que el conectarse a ECMO es probable que el paciente reciba hemoderivados y por lo tanto firman que están de acuerdo. ¿Ya? Así que firman el consentimiento y firman cada uno de los ítems que están de acuerdo, aceptan eso. Ahora, si el paciente es testigo de Jehová u otro que no acepte hemoderivados, nosotros no conectamos a los pacientes a ECMO, porque lo más probable es que ese paciente vaya a requerir hemoderivados. Ya, Eh, y, ajá, en y cuanto a la los última parte, si han llegado o han tenido esa situación. no nos ha pasado, la verdad. No nos ha pasado que nos presentemos, que lleguemos a un centro y nos digan que el paciente ya no, o sea, que en el fondo no lo podemos conectar. No, nunca nos ha pasado, la verdad. Ya, perfecto. Veo que está levantada la mano del doctor Rodrigo Díaz, así que, doctor, bien pueda, el micrófono está habilitado para usted. Hola, soy corto. El sostén de ECMO sigue siendo todavía un cuasi estándar de cuidado, pero no es un estándar de cuidado. Sigue siendo una herramienta en los pacientes más graves. Un poquito en el límite todavía del off-label. Por lo tanto, creo yo personalmente, y es una decisión que hemos extendido al grupo, es que no conectamos pacientes testigos de Jehová a ECMO. Eh, Sí, me ha tocado una vez en mi experiencia anterior haber conectado a un paciente y supimos posteriormente. Y el paciente salió efectivamente de ECMO, eh, pero volvió a hacer una hemorragia pulmonar y murió en una hemorragia alveolar, digamos. No lo transfundimos posteriormente. Y tengo caso de paciente con un LVAD, también testigo de Jehová, y que murió en anemia. Yo soy de la idea de respetar absolutamente la decisión consciente de los pacientes con respecto al refuso o no, pero no conectamos pacientes que sabemos a priori que es testigo de Jehová, perdón, que tiene rechazo por la transfusión, en realidad no es un tema religioso, es un tema de rechazo de conciencia o lo que sea, de recibir transfusiones, pues la verdad es que el ECMO, si no un 100%, un 99% de los pacientes van a recibir transfusiones, así que no. Creo que no amerita quitarle la oportunidad a otro enfermo que sí va a recibir transfusiones versus otro que no. Porque esto, además, las camas son limitadas, es un costo alto. Nosotros tenemos afortunadamente financiamiento estatal para los soportes, pero no significa que podamos dilapidar el recurso y por lo tanto aumentar tremendamente un outcome negativo en esa población de pacientes. Perfecto, muchas gracias, doctor, muy amable. Aunque está. Veo que el perfusionista Gilberto Díaz tiene la mano levantada. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Puede escribirla o puede activar su micrófono. Un pequeño paréntesis para todos. Esta clase, esta charla ha sido grabada y estará siendo prontamente publicada en la página de YouTube de la Asociación Latinoamericana de Perfusión para que puedan revisarla en días posteriores.
Bueno, no encuentro otra pregunta, así que muchas gracias, Catalina, al doctor Rodrigo Díaz por participar también, acompañarnos en esta temática que ha sido fundamental para toda la Asociación Latinoamericana de Perfusión. Agradecemos su participación. Dejan muchos saludos por parte de las demás entidades. Y sin más, agradecerles a todos los participantes por haber acompañado y de nuevo mil disculpas por el retraso de empezar la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes. En nombre de ALAP, desearles una buena noche y hasta un próximo encuentro. Gracias a todos. Gracias, Hans, por todo. Gracias a todos. Gracias, gracias Cata, gracias Hans, excelente. Muchísimas Gracias a gracias. todos. Si hay preguntas que de pronto no hayan quedado, por favor, hacerlas llegar a través de este medio o por el WhatsApp interno y con mucho gusto se las estaremos respondiendo prontamente.